¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, el día 1 de diciembre del 2023 se dio a conocer por la Comisión de Salarios Mínimos el aumento que tendría el salario mínimo específicamente para el 2024 de el salario mínimo. Vamos a ver en este pequeño y breve video la importancia del aumento de este salario mínimo, pero vamos a verlo con un caso práctico que seguramente tú estás esperando, donde básicamente es cómo repercute tanto en mi sueldo como en alguna posible retención del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a verlo. Amigos, ya en 2024 tenemos finalmente este dato del salario mínimo que, como ya lo expliqué, se dio a conocer el 1 de diciembre del 2023 por lo que es el Consejo de Representantes de la CONASAMI. Y estos, bueno, pues acuerdan que el aumento va a ser del 20%. Amigos, el 20% no es poca cosa, es un aumento similar como el que tuvimos el año pasado. Y aquí es importante ver cuáles son las afectaciones que tenemos en este tipo de aumentos. En primera instancia, porque ya desde 2016 tenemos un decreto donde se desindexa al salario mínimo general para determinados accesorios, determinados factores, por ejemplo multas, entre otro tipo de accesorios que normalmente hacíamos los cálculos. Hoy en día tenemos algunas afectaciones y de las principales es obviamente el ingreso por sueldos y salarios, que aumenta considerablemente, y también aumenta en el lado de las pensiones. En el lado de las pensiones, porque ya quienes se vayan a pensionar a partir de 2024 van a recibir un monto superior, que ya lo estaremos abordando en un momento más. Y también, amigos, el tema del ISR. ¿Por qué el tema del ISR? Bueno, porque cuando realizamos el cálculo de nómina hay una disposición que nos marca que cuando nosotros percibimos el salario mínimo no existe como tal la obligación de realizar una retención. Además de que también tenemos una afectación adicional donde se incrementan los porcentajes de las cuotas de cesantía en edad avanzada y vejez para este 2024. Por ejemplo, en el 2023, para aquellas personas que ganaban entre una UMA y media y 2 UMAs, el patrón tenía que realizar una aportación del 3.575%. Para 2024 esta aportación aumenta del 4%. Es solo por poner un ejemplo que ya en su momento lo estaremos abordando. Y acuérdense ustedes, amigos, que cada uno de estos datos va a ir variando en función de cada caso en particular. Vayamos, por ejemplo, en el lado de las pensiones. Para aquellas personas que están pensionadas por la ley del 73, bueno, ellos tienen una ventaja, ya que se menciona dentro de la ley que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo vigente en el año en el que se pensionen. Esto quiere decir que si yo me pensioné en 2023, yo voy a recibir la pensión mínima garantizada del 2023, que únicamente va a aumentar en función de la inflación, que para el año 2024, para el año 2023 se calcula que va a ser más o menos de por ahí de entre el 7 o el 8%, y que normalmente se da a conocer por ahí del mes de febrero. Entonces estén muy atentos porque no va a aumentar en función al aumento del salario mínimo. Esto es muy importante que se entienda, porque luego están las preguntas de: oiga, contador, ¿por qué no aumentó mi pensión con el salario mínimo si yo me pensioné en el 2022, en el 2021 o en el 2023? Bueno, porque para aquellas personas que ya se han pensionado previo a 2024, su pensión solamente aumenta lo que aumente la inflación. Entonces, si tenemos mucha inflación, pues les va a aumentar en ese porcentaje. Pero para aquellas personas que en el 2024 comiencen a pensionarse, es decir, que ellos comienzan ya a tener su pensión en el 2024, esta no puede ser inferior al mínimo, al salario mínimo. Y esto, amigos, pues realmente es muy interesante. Por ejemplo, en el 2023, 2022, 2021 y así, teníamos montos que iban desde de salario mínimo 207, digo, ahí tiene salario mínimo 2023, luego salario mínimo otra vez 2023, que debería decir 2022, y luego 2021 y 2020. Así es como ha ido aumentando, y la pensión mínima para cada año pues ha sido de esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que este es del año 2023, este es del 2022
este es del 2021 y este es del 2020. Entonces fíjate cómo cada año va aumentando, porque van aumentando los salarios mínimos. De hecho, en 2023 aumentó un 20% también, que es una cantidad bastante interesante. Ahora, para 2024, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al haber este aumento tenemos nuestra pensión mínima garantizada de 8,399,89 centavos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es el cálculo de esto? Bueno, al salario mínimo que ya se dio a conocer, que es de 248.93, que es este que tú estás viendo aquí. Bueno, a este, amigos, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicarlo por los días del mes, que para ser como un poquito más específicos, bueno, pues es de 30.40, que es más o menos como el porcentaje de los, es el promedio de los días que tenemos en un año. Entonces habrá algunos que será de 29 días, 30 días, 31 días, pero en general estamos en ese promedio de 30.4. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que esos 248.93 los multiplicamos por 30.4 y nos da nuestra pensión mensual de 7,567.47. Ahora, existe un decreto que ya tiene pues prácticamente 20 años, que se emitió en la administración de Vicente Fox, donde se mencionaba que aquellas personas que recibieran su pensión mínima, esta iba a aumentar en 1.11. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar 11%. Por eso es de que a este factor le estamos agregando el 11%. De tal suerte que la pensión mínima garantizada para 2024 será de 8,399,89 centavos. Como se pueden dar cuenta, de prácticamente 7,000 pesos, que es lo que tenemos en 2023, aumentan 1,400 pesos más o menos. Fíjate cómo sí es un aumento considerable, lo cual puede ser bueno para estas personas que van a comenzar a pensionarse en el 2024. Pero esto no solamente tiene repercusiones en las pensiones. Como lo mencioné, también existen otro tipo de repercusiones. Amigos, si bien todos estos cambios y aumentos que pueden llegar a repercutir al usuario final pueden llegar a ser un poquito malos, también existen los casos en donde esto no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando recibimos un sueldo o si nosotros tenemos un sueldo inferior al mínimo. En el tema de la nómina, amigos, también existe un cambio bastante interesante, porque si nosotros estábamos percibiendo el salario mínimo, pues lo que a nosotros nos corresponderían serían 6,430,64 centavos, y obviamente teniendo un salario diario de cotización, un salario diario integrado, un salario de base de cotización de 240,69 centavos. Esto pues obviamente sí trae muy buenos beneficios, porque si llegáramos a ganar el salario mínimo, esto también tendría un aumento. Para el 2024 tendríamos el aumento de que en lugar de ganar 6,430, que puede ser dividido semanalmente, quincenalmente o como tu patrón y tú lo convengan, bueno, pues cambiaría a 7,716,83, teniendo un salario mínimo, fíjense muy bien, de 248.93. Esto para 2024 y el anterior para 2023. ¿Por qué tenemos este cambio, amigos? Bueno, pues justamente porque ahora al aumentar prácticamente 20%, pues nuestro salario aumenta prácticamente 20%. Algunos quizá se preguntarán, oye, contador, pero ¿por qué no está considerando el ISR ni las cuotas obrero-patronales que el trabajador debe de pagar? Bueno, hay una razón para esto. La primera y la segunda es porque las leyes, tanto de ISR como de IMSS, así lo marcan. Fíjate muy bien, en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 96 nos dice que aquellas personas que hagan pagos por conceptos de sueldos y salarios, es decir, los patrones y las empresas, están obligadas a efectuar las retenciones. Sin embargo, también nos menciona que no se van a efectuar las retenciones a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo.
Por esta razón es de que no vemos una retención en lo que es el cálculo de nómina en el lado de ISR. Y en el lado del Seguro Social, en el lado del IMSS, bueno, pues el artículo 36 de la ley del IMSS nos dice que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Esto quiere decir que si yo percibo el salario mínimo, lo que a mí me tendría que tocar de IMSS, pagar de IMSS, en realidad no lo voy a pagar yo, lo tendría que pagar mi patrón. Por esta razón es de que aquellas personas que perciben el salario mínimo en sus deducciones no deberían de tener ni ISR ni tampoco ni tampoco el Seguro Social, que sería el IMSS. Por esta razón es de que ganarían esto, que insisto, puede estar dividido de manera semanal o quincenal o catorcenal, dependiendo de cómo lo hayas acordado con tu patrón. Como pueden darse cuenta, amigos, el tema del aumento al salario mínimo no es solamente un número que pueda ser, digamos, criticable desde un punto de vista muy superficial. Hay que analizar muchos de los aspectos que rodean a los diferentes sectores económicos. Espero que este video te haya servido y que hayas sido beneficiado con este aumento al salario mínimo. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.